Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Vitalistube, esta vez para una reseña y en parte tutorial de Fireteam Zero, un juego de tablero de horror y tácticas de escuadra, nunca mejor definido. Nos traslada a una Segunda Guerra Mundial, lo alternativo, un poquito a lo rollito Hellboy, en el que un pelotón de estadounidenses tiene que hacer frente a unos auténticos horrores invocados por una serie de artefactos que dispersados por el teatro de operaciones, en el caso de la caja básica del teatro de operaciones europeo. He hablado bastante en vídeos anteriores, tanto de los contenidos como de las miniaturas, que no son pocas. Recuerdo que Fireteam Zero es un cajón enorme, es una caja muy grande, como del tamaño de una vez y media una caja de Zombicide. Un juego absolutamente heredero de Gears of War. Si os gustó Gears of War, sin duda os gustará Fireteam Zero. Si no llegasteis a jugar a Gears of War, os recomiendo que juguéis a Fireteam Zero. Y es que es un juego cooperativo de uno a 4 jugadores, es decir, que si encuentro tiempo seguramente haré algún día una comparativa entre estos dos, porque al igual que en Gears of War es un juego de 1 a 4 jugadores, totalmente cooperativo, en el que básicamente tenemos que ir matar y matar durante toda la partida mientras tratamos de realizar una serie de objetivos y el juego nos lo va a poner muy difícil. Pero como suelo hacer en la mayoría de las reseñas, ¿por qué no? ¿Por qué no deberías comprarte o hacerte con Fireteam Zero? Bueno, de entrada es un juego de la gama cara, precio base de 100 euros. Se puede encontrar más económico, desde luego, pero es un juego carete. Vuelvo a insistir, es una caja enorme y desde luego, bueno, trae un poquito de aire, pero es que también trae muchísimo material, una cantidad de miniaturas ingente, brutal. Las miniaturas no son de la mejor calidad que he visto. No tienen todo el detallado que deberían tener, pero están muy bien. Y bueno, y fijaros, los jefes son impresionantes. Como he comentado, es un juego un poco peculiar porque, bueno, es un proyectazo de pintura, pero que luego, según qué miniaturas, solo las usas en unas poquitas partidas. Pero bueno, como va diciendo, primera pega que tiene, es un juego muy caro, y segundo, es un juego puramente cooperativo. Si lo que te gusta es competir con otros jugadores, prescinde de él. Y tercero, es un juego de reglas muy sencillas, pero realmente difícil de ganar. O sea, es uno de esos cooperativos que nos va a poner las cosas muy difíciles. Eso mola mucho en un juego cooperativo, pero además hay que tener una gran tolerancia a la frustración en este juego. Si no la tienes, no es un juego para ti. ¿Por qué? Porque es un juego que todo puede ir sobre ruedas, pero en un momento dado se tuerce la partida y pierdes y en un momento has perdido después de haber estado jugando un par de horas. Eso ya es equilibrar un poquito el deseo de tener un juego cooperativo realmente retador frente bueno, al disgusto, la rabieta que nos podamos coger por derrotas así inesperadas. Y ahí lo de eso, también decir que no es un juego para ti si no soportas que una táctica y una estrategia muy bien elaboradas y que te han requerido mucho esfuerzo finalmente dependan del azar, tanto de tiradas de dados como de sucesos, eventos aleatorios de toda índole. Es un juego, mola mucho porque es un auténtico cooperativo este juego, pero un auténtico cooperativo en el sentido de que tenemos que hablar mucho entre nosotros, tenemos que combinar mucho nuestras capacidades. Es una maravilla. Este juego hace sobre todo hincapié
en el combate de escuadra, es decir, apoyarnos unos a los otros, más que en la potencia individual de cada personaje. Requiere que hablemos mucho, pero al final toda acción depende de una tirada de dados, eso ya sabemos lo que significa, y además a lo largo de la partida pues va a haber bastantes sucesos aleatorios. Puede haber hasta 12 sucesos representados por estos cálices, ahora lo explicaré un poquito. Cada uno de ellos puede dar lugar a algo, y en concreto los que sean los sucesos importantes, los relativos a la misión, puede ser algo más dramático todavía, que puede poner patas arriba el juego. Y finalmente, este juego tampoco es para ti si te gusta tener la opción de poder ampliar los juegos que te gusten. Porque, bueno, Fireteam Zero, como veis, está en castellano, traducido por Edge. Y originalmente se produjo a través de campaña de mecenazgo, de Kickstarter de Emergent Games, una compañía muy pequeñita, creo que son 2 tíos y poco más, que de hecho han metido muchísimo amor en esta caja. En el Kickstarter salió este cajón, salieron una serie de expansiones y creo, no estoy seguro si luego Emergent Games ha producido algo más o si ya se ha plantado ahí, pero lo cierto, en lo que a nosotros nos incumbe es que Fireteam Zero es uno de los muchos juegos malditos de Edge, es decir, uno de esos juegos donde han traducido la caja base. No ha tenido las ventas que esperaban tener en esos 6 primeros meses y ha ido al cajón de los olvidados. Se puede encontrar todavía en tienda, pero no contéis con ver ninguna expansión traducida. Así que si queréis expandir este juego, os tenéis que meter en líos de importar juegos y mezclar español e inglés. En ese hilo, Fireteam Zero trae mucho juego en el interior de la caja. Pero aún así tiene una limitada rejugabilidad. ¿Por qué? Porque trae 9 misiones divididas en 3 campañas, o mejor dicho, 3 campañas con 3 misiones cada una. Cada misión es bastante diferente la una de la otra. Cada campaña se diferencia fundamentalmente porque va a cambiar la familia de monstruos que hay en ella. Cada misión y cada campaña la vamos a poder jugar varias veces y será muy diferente, pues por la colocación de las cosas, los sucesos que ocurran, en fin. Lo que pasa que Fireteam Zero pues incorpora en cada misión pues una trama en forma de sucesos sorprendentes, y bueno, una vez que hayamos jugado varias veces una misión, los sucesos, digamos, genéricos van a ir variando, pero los de la trama, los de la misión van a ser los mismos. Es decir, es una caja base con bastante juego, pero no ilimitado, ni muchísimo menos. En ese hilo, algo que me disgusta un poquito de este tipo de juegos como pintor es que muchas de las miniaturas, es un proyecto de pintura muy interesante, las miniaturas van divididas en 3 familias, como he dicho, cada una con su propio jefe, y bueno, cada familia juega pues en 3 misiones. Entonces es un trabajo de pintura de varias horas para que las miniaturas luego jueguen en 3 escenarios, o incluso cada jefe juega en un único escenario de los 9 que hay en la caja. Lo cual pues siempre es un poco deprimente a efectos de echarle amor y horas de trabajo a nivel de pintura. Y bueno, decir que hasta ahí las pegas, porque por lo demás, si te gustan los cooperativos, te gusta que no sean especialmente complejos de reglas, pero que supongan un desafío, te gusta que además sean cooperativos, de hablar mucho, de interaccionar mucho con los compañeros, lo vas a disfrutar mucho. Decir que es un juego de 1 a 4 jugadores. Atención, siempre jueguen con 4 personajes, independientemente del número de jugadores, porque como digo, la esencia del juego es los combos entre estos señores. Sí, aquí contáis 6, pero no es que podamos elegir distintos personajes, es que estos señores con base distinta
son personajes no jugadores que nos acompañan y son muy relevantes. Los cuatro protagonistas son estos. A saber, un especialista en cuerpo a cuerpo, un personaje de apoyo, artificiero y médico, un fusilero y un capitán, un líder. Y adicionalmente tenemos 2 personajes no jugadores, un telépata y un místico. Y siempre jueguen con 4 personajes. Si jugamos 2 jugadores, que cada uno juegue con 2. Se hace un poquito más durito porque cada personaje tiene su chicha y hay que manejar bastantes cosas, pero es imprescindible. Si no, el juego pierde su gracia. No lo he probado nunca con 3 jugadores y 3 personajes, pero la vez que jugué con 2 personajes únicamente me pareció muy desangelado. Puede que en ese sentido no sea una buena opción para jugar en solitario, porque llevar una única persona, 4 personajes puede ser muy arduo. ¿Qué nos presenta Fire Team Zero? Pues lo dicho, estos señores se tienen que enfrentar a una serie infinita de monstruos y completar una misión. ¿Cómo se juega? Bueno, a la hora de preparar el juego nos vamos a ir a este libro de misiones. El libro de misiones nos va a explicar qué tableros usar. Veis que va por cuadrantes, ahí lo tenéis. No es un juego modular, lo cual pues también le quita un poco de rejugabilidad. Cada misión va a ser siempre el mismo tablero. Eso sí, según la misión hay diversidad de escenarios, mazmorras, laboratorios, bosque, ciudad, en fin, vamos a encontrar distintas cosas. Los tableros, bueno, van a presentar distintas cositas como puntos inaccesibles o donde tenemos cobertura o donde el movimiento es más penoso. Y también va a presentar los puntos donde están los, pues no recuerdo cómo se llaman, los cálices o los altares, en fin, que son los puntos de aparición de los monstruos y los sitios donde vamos a tener que investigar para completar la misión. El libro de misiones es una joya, es precioso, está muy bien maquetado, trae mucha historia por si nos queremos empapar. Si no, pues con leer este apartado es lo más sencillo. Nos va a decir qué enemigos van a participar, qué familia y qué enemigos concretamente de esta familia. Los enemigos se dividen entre un líder que solo aparece en la misión final de cada campaña, los élite que fundamentalmente solo aparecen a partir de la segunda misión, y bueno, los masillas, ¿no? Puede que también haya algunos monstruos que tengamos que apartar porque aparecen en algún determinado evento. Nos dirá si hay algún héroe que es fundamental para que participe en esa misión, por si jugamos con menos de 4. Y luego nos dirá la preparación. La preparación, bueno, fundamentalmente consiste en construir los elementos del personaje. Es decir, que los personajes tienen una ficha de personaje, pero que es puramente ambientativa. Esto lo podemos descartar porque no supone nada efectos de juego. Es para hacer bonito. Lo que define al personaje, a cada uno de los 4 personajes, es su baraja de cartas. Cada personaje tiene una baraja suya, exclusiva, que lo hace totalmente diferente a los demás, y donde las cartas que tenemos en la mano, normalmente 5 al comenzar cada turno, y van a suponer lo que vamos a poder hacer ese turno y también nuestra vida. Sí, exactamente igual que en el Gears of War, ¿sí? No estabais teniendo un déjà vu. Bien, señalar que adicionalmente en la fase de preparación de partida, la preparación del escenario nos dirá cuántas cartas de concentración podemos coger. Serán más porque nos dan poderes a más avance en la campaña, y cada clase, cada personaje tiene su propio mazo no recuerdo, de 6 o 7 cartas, y normalmente podemos elegir 1 o 2 o en el escenario final 3. Esto pues nos dará unas capacidades adicionales que dopan, ¿no? que dopan las cartas que tenemos en nuestra mano, o que nos permite realizar algún tipo de acción adicional. Muy interesante, mola mucho. Adicionalmente cada personaje, aparte de este mazo de cartas, tiene uno idéntico, solo que con una estrella aquí blanca en medio, que digamos que serían cartas ya de élite.
y que a partir del segundo escenario y sobre todo en el tercero podremos hacer una selección para añadir a nuestro mazo. Digamos que serían mejoras, construcción de baraja. Mola mucho el tema de bueno, ir avanzando. Lo que pasa es que es curioso de juego una partida. Soy, digamos, base. En la segunda partida mejoro y, ostras, mola. Y en la tercera partida, cuando me voy a enfrentar al jefe, ya voy muy dopado tanto de mi mazo grande como de mis cartas de concentración. Y cuando mato al jefe comienzo una nueva trilogía y me vuelvo a convertir en un personaje base. Bueno, en fin, un poco peculiar, pero es así. También nos dice los objetivos de misión, que vienen representados, hay una baraja en el juego de objetivos, vienen perfectamente codificados y nos dirá cuáles tenemos que seleccionar, tanto por la codificación como por el título, para colocar ahí en la cabecera de la mesa y saber qué tenemos que hacer en esa misión. Nos lo explican un poco en el texto de la historia, pero mola mucho tenerlo ahí apartado y que con su texto, con su parrafada y luego con, digamos, su explicación en términos de juego. Como veis, está todo muy bellamente maquetado, mola muchísimo. Y bueno, a medida que vayamos cumpliendo objetivos vamos poniendo fichas. Pueden ser cosas desde simplemente encontrar y superar el objetivo en investigando, como el hacer cosas. Y pues mata de una determinada manera a tal determinada cantidad de monstruos. Mola mucho, muy ingenioso y con lo que a priori limitado que podían parecer las reglas del juego, le sacan mucho jugo y pasan cosas muy curiosas. A continuación te dice el mazo de reconocimiento, que es el alma de la parte narrativa del juego. Tenemos este taco enorme de cartas, parecen todas iguales, pero realmente se divide en dos tacos. ¿Por qué? Porque normalmente, o mejor dicho, va a haber 12 puntos de investigación en toda misión, representados por estos cálices numerados, ¿de acuerdo? Y a cada una de estas fichas le va a corresponder una carta. La mitad de este mazo son cartas específicas para cada misión y van codificadas, pues también con un código, con un número. La misión te va a decir roba estas 2 o estas 3 cartas de misión. Y luego adicionalmente te va a decir y roba luego 8 o 9 o las que hagan falta para completar el número de 12 cartas aleatoriamente de la otra mitad del mazo, que es la genérica y que es la de sucesos, de cosas que no van a pasar en cada misión pero que no son referentes a esa misión, porque se nos aparece un ángel y nos ayuda, o que se abre la tierra y nos caemos en un pozo. Y bueno, es lo que va a dar mucha rejugabilidad al juego, porque realmente en cada partida no vamos a saber realmente lo que va a ocurrir al descubrir uno de estos cálices. Ya encontremos un reconocimiento de misión o un reconocimiento genérico. Mola mucho, además tienen su parrafada y narrativa chula y luego sus efectos y muy curiosos. Lo que pasa, como en todos estos juegos, a veces son cosas buenas, muy buenas, las menos, otras veces cosas que, bueno, que por A o por B no nos afectan demasiado, y otras veces son cosas que dices, ay, tú, nos ha puesto la partida patas arriba, especialmente cuando son eventos de misión. Dicho lo cual, pues también nos indicará un punto de inicio en el tablero, normalmente en alguna casilla limítrofe, y a veces también incluso nos impondrá una casilla de salida, lo que supondrá que no solo tenemos que completar la misión o las misiones, los objetivos, sino que además todos los personajes jugadores tienen que terminar en esa casilla para que concluya el juego como victoria. Y esa es la manera de ganar una partida de Fireteam Zero. ¿Cuál es la manera de perder? Pues observaréis aquí esta monedita. Sí, es metálica, está muy currado. ¿Y cómo perdemos? Realmente un personaje en Fireteam Zero no muere. También, como en Gears of War, queda noqueado. Si nos quedamos sin cartas en nuestra mano, como digo, normalmente tendremos 5 que habremos regenerado al comienzo del turno, pero podemos tener incluso más. Si en un momento dado nos quedamos sin cartas y tenemos que perder carta por heridas, a saber, cada una herida perder una carta, el personaje queda noqueado. Cuando un personaje se queda noqueado, tenemos que tirar de la moneda de la suerte y darle la vuelta.
Te está mirando de cara, le damos la cruz. Pero cuidado, pero cuidado. Si un personaje queda noqueado y la moneda ya tiene la cruz a la vista, hemos perdido. Racatá, y se acabó el juego. No hay nada más que hablar. No es como otros que tienen que quedar todos noqueados. No. Como alguien quede noqueado y no tengamos esta vida, la cara mirando hacia arriba, pues hemos perdido. Cuidado, porque hay eventos de reconocimiento y cosas así que hacen dar la vuelta a la moneda. Para bien o para mal. Sí, es un juego que tiene muchas variables aleatorias. A mí me mola, pero hay jugadores que lo detestan. Muy bien, sabiendo todo esto nos podemos a jugar. ¿Cómo funciona el turno? Bueno, comenzando desde el principio, pues va a haber una fase de jugadores y una fase de monstruos. En la fase de jugadores, pues el jugador inicial, quien sea, pasa la ficha de jugador inicial al lado. Típica rotación, sentido de las agujas del reloj. Muy bien. A continuación, tenemos la opción de jugar una respuesta táctica. Esto no se puede hacer en el primer turno, solo se puede hacer a partir del segundo. Y básicamente en los mazos de cartas que vamos a tener en la mano, la gran mayoría de las cartas van a ser marrones, pero entre ellas, en nuestro mazo de personajes siempre va a haber un par de cartas verdes. En este momento es cuando uno de los jugadores puede jugar una respuesta táctica, que suele tener un efecto demoledor, es brutal, mola mucho, es en plan de mato a todos los bichos que hay en mi cuadrante, o mato a tal cantidad de enemigos en todo el tablero, o todos los personajes van a estar súper dopados de turno. Mola muchísimo, pero atención, porque después de jugar la respuesta táctica, cada jugador va a robar tantas cartas de su mazo como necesite para llegar a 5 en su mano. Es decir, es el momento en donde regeneramos nuestra mano de cartas. Y lo van a hacer todos los jugadores, excepto aquel que haya jugado una respuesta táctica. Ostras, claro, la respuesta táctica es poderosísima, pero el jugador que la juega se va a quedar con el culo al aire. Esto implica que no es solo el jugarlo vale la pena o tal, sino que además tenerlo claro desde el turno anterior y decir, este turno no voy a gastar cartas de mi mano para que cuando al comienzo del siguiente turno gaste mi respuesta táctica todavía me quede con 3 o 4 cartas en mi mano, a pesar de no robar. Requiere de un pensamiento de equipo muy importante, mola mucho. Muy bien, a continuación es cuando comienza la fase de personajes como tal, y ya todos tenemos nuestras cartas en la mano y las tenemos que leer detenidamente, ahora las explicaré un poquito cómo funcionan. Y la fase de cada jugador consiste en mover y actuar. Y ya, además vamos a jugar todos antes de que jueguen ellos. Esto me gustaba más en Gears of War, como digo, tengo que hacer una comparativa porque tiene mucha chicha. Me gustaba más Gears of War, que iban alternando un jugador monstruos. Aquí juegan todos los jugadores, secuencia agujas de reloj. Importante también quién es el primer jugador a efectos de cómo vamos a jugar. Hay algunas cartas de concentración que nos permiten elegir quién va a ser el primer jugador en vez de estar condicionado a un simple giro secuencial. Y bueno, vamos a tener 2 puntos de movimiento y una acción. Los puntos de movimiento los podemos intercalar, o sea, actuar, mover 2 veces, muevo, actúo y vuelvo a mover, es decir, como queramos. Pero atención, las zonas amarillas penalizan mucho porque entrar en ellas cuesta 2 puntos de movimiento. A nosotros, pero a ellos no, cuidado. Ellos en este juego se caracteriza porque los monstruos son muy rápidos y llegan desde donde estén, nos llegan. Bien, el movimiento es muy claro. Tiene algunas peculiaridades del tipo de que no podemos salir de una zona donde estemos en inferioridad numérica y nunca podemos dejar a los personajes no jugadores solos. Los personajes no jugadores no tienen acciones ni tienen movimientos, nos dan capacidades de apoyo muy interesantes, fundamentales, molan muchísimo, y no se pueden quedar solos. Cuando nos salimos de una casilla en la que haya personajes no jugadores,
Si no hay ningún otro héroe, nos los tenemos que llevar, o si hubiese otro héroe, decidimos si se quedan con ese héroe o se vienen con nosotros. Dicho lo cual, ¿qué acciones existen? Pues dos muy simples. Solo dos, sí, solo dos, habéis oído bien. Investigar. Si estamos en una casilla con cáliz en la que no hay monstruo, podemos investigar ese cáliz. Y darle la vuelta para indicar que ya lo hemos hecho la única vez que se puede hacer. Investigar básicamente significa robar una de las cartas del mazo de reconocimiento que hemos creado al principio de la partida y ver qué ocurre. Punto. Os recuerdo que estamos investigando los cálices porque es la manera de completar la misión. También puede ser muy aleatorio que tengamos que investigarlos todos y patearnos todo el tablero, o que tengamos suerte y nos salgan lo primero. Por eso este juego tiene cositas muy aleatorias. Eso es la acción. Una puntualización: si el telépata, este señor, está con nosotros o adyacente, las diagonales también son adyacentes, podemos realizar esta acción gratuitamente. E incluso podemos hacerlo dos veces. Por ejemplo, si yo empiezo aquí, pues investigo gratis porque le tengo adyacente, y luego hago así y investigo esto también porque lo tengo adyacente. Y bueno, y aquí he entrado, no podía haber entrado porque es naranja y no me llegaría al movimiento, salvo que gaste una carta que me dé más movimiento. Pero que sepáis que es muy potente porque fundamentalmente lo que nos permite es investigar y conservar nuestra acción para la otra cosa que podemos hacer, que es atacar. Y es fundamental. Este juego es de matar monstruos, pero con cabeza. De lo que nos tenemos que preocupar es de matar a los monstruos que nos van a llegar a ese turno. Los monstruos tienen una pegada bestial, son muy peligrosos, muy peligrosos, y lo que tenemos que optimizar con nuestras acciones es el número de monstruos que nos van a llegar, minimizarlo al máximo. Y luego en la fase de ellos todavía podremos hacer cosas para evitar que nos zurren, pero es muy importante guardar acciones para poder atacar. ¿Cómo se ataca? Vamos a elegir una de nuestras cartas y los ataques se dividen en bala, granada y puño. Como podéis ver, no sé si sale aquí alguna granada. Bueno, hay bala, granada y puño. La particularidad de la granada es que sus ataques afectan a todo el mundo en la casilla que atacamos, aunque son los más impredecibles y los más difíciles de hacer potentes. Los de bala y puño no tienen una diferencia fundamental, pero cuando elegimos atacar de una determinada manera tenemos que elegir una carta, por ejemplo en este caso bala. Podemos jugar más de una carta, en cuyo caso tiene que ser del mismo tipo. Y además, siempre las cartas que juguemos deben de respetar el alcance representado por esta diana. Es decir, con estas cartas este señor no podría atacar a este, tendría que estar aquí porque es alcance 0. Si respetamos el tipo de arma y el alcance, el siguiente paso es sumar este número, que es la potencia, la fuerza de ataque, y que representa el número de dados que vamos a tirar. A veces puede ir acompañado de un número más algo. El más algo es éxitos automáticos que tenemos. Bien, y a continuación lo que queda es tirar ese número de dados y contaremos los simbolitos del tipo de ataque que estamos ejecutando. Veis que sale de todo, salen granadas, salen puños, pero en este caso, como hemos jugado balas, solo nos interesa contar el número de balas. A continuación nos tenemos que ir a la ficha de monstruo. A la ficha de monstruo está, por ejemplo, donde nos dicen la vida, este número grandote, y la armadura contra cada tipo de ataque. Tenemos que igualar o superar la suma de ambos. Como estamos usando balas, sería un 2 más 2, 4. Tendríamos que obtener 4 éxitos y, como veis, lo hemos hecho. Aquí no hay heridos. O matas o no haces nada. Bueno, es un poquito desalentador, sobre todo cuando te curras un buen ataque, los dados no responden y te quedas a uno de matar y no haces nada. Pero el juego es así. Y eso es todo en principio. Ese es el juego en principio. Cada uno movería, actuaría y eso es todo. Pero como digo, en principio. ¿Por qué en principio? Porque cada carta que tenemos en nuestra mano
va dividida en dos mitades. De hecho, hay quien dice que este juego es precursor del sistema de cartas divididas en dos mitades del aclamado Gloomhaven, pero bueno, eso ya sería otra historia. Va a tener su arte, su nombrecito, todo pintoso, pero vamos, como digo, lo importante, la mitad superior simplemente nos dice alcance, tipo de ataque y número de dados y plus si hay. Ya está, punto. Pero la parte que tiene chicha de verdad es la parte de abajo, la mitad inferior, que es la reacción. En el caso de las cartas verdes es la respuesta táctica, es decir, que las respuestas tácticas suelen tener un ataque muy demoledor, por eso a veces hay que valorar si nos guardamos la respuesta táctica con todo lo que ello implica o si lo usamos como una carta de ataque. En cambio, la gran mayoría de las cartas, las marrones, son de reacciones. Y aquí cuando construimos nuestra mano al comienzo del turno nos tenemos que empapar muy bien, porque realmente, más que el movimiento o todo lo demás, las reacciones son de realmente lo que podemos hacer durante nuestro turno, durante el turno de los demás, o especialmente durante el turno de los demás, y durante el turno de ellos, de los malos. Varían de todo, o sea, juega esta carta cuando alguien mueve para darle movimiento, para permitirle ignorar el terreno, para dopar ataques de bala, para dopar ataques de puño, para dopar algo menos cualquier tipo de ataque, para cuando otro personaje mueve, seguirle a su casilla y roba carta, en fin. Es un mundo, hay que empaparse muy bien y en cada personaje varían mucho las reacciones. Mola muchísimo, es el alma, este es el alma de la mecánica del juego, las cartas de reacción. Cuanto más nos separemos, más terreno cubriremos y más rápidamente podremos comprobar cálices, pero nos debilitamos brutalmente. La fuerza de este equipo está en el grupo, en mantenernos unidos. Cada carta de reacción va a decir a quién afecta y en qué alcance, y los alcances no son muy grandes, y lo que hace. Brutal. Requiere un poquito de concentración, por eso decía que llevar más de un personaje es un poco intenso y llevar más de dos es bestial, porque te encuentras con 5 textos por personaje de los que te tienes que empapar muy bien, pero dan el clavo en lo que busca el juego, que es el combate por pelotones. Casi hacemos más daño al enemigo y nos movemos más y hacemos más cosas apoyando a nuestros amigos que haciéndolas nosotros mismos. Mola muchísimo, es una pasada y es donde tenemos que hablar. Oye, pues si tú gastas ese ataque flojo, yo es donde te puedo entrar a ayudarte, y luego si te mueves te sigo y entonces tú ganas o yo gano una carta. Mola mucho. Recordemos también otra cosa, para atacar tenemos que gastar cartas, una o varias. Podemos gastar cartas también para reaccionar. Atención, cada personaje, para reaccionar según qué cosa, el movimiento de un enemigo, de un amigo, de lo que sea, cada personaje solo puede gastar una carta. Cada otro personaje, tú no puedes reaccionar a ti mismo, ¿de acuerdo? Puedes reaccionar a lo que hacen los monstruos y tus compañeros, pero solo con una carta. Eso sí, los 3 compañeros pueden poner hasta 3 cartas. Cuidado, una pasada. Muy importante también para atacar a los jefes, que son prácticamente indestructibles, salvo que hagamos combos bestiales para tirar los 8 dados, que es el máximo que permite el juego. Una pasada. Atacar mola, y atacar con muchas cartas mola más. Y reaccionar constantemente a todo, dando apoyo a nuestros amigos y trabando a nuestros enemigos, impidiéndoles mover, y mola mucho, pero recordemos que las cartas son nuestros puntos de vida, lo que evita que nos quedemos noqueados, y si perdemos cartas por debajo de nuestro número de cartas, quedamos noqueados, y si no tenemos la moneda boca arriba, lo perdemos. Y es que cuando ya hemos jugado todos, les toca a ellos, sí señor. Y ahora es cuando va a ser importante que hayamos hecho los deberes durante nuestro turno y que no nos llegue gente.
Pero aún así, tengamos en cuenta que podemos reaccionar al movimiento de, según qué cartas, claro, tengamos, podemos reaccionar, incluso les podemos impedir que muevan, bajar la fuerza de su ataque, reducir a la mitad el daño. Los monstruos vienen representados, nombre, arte, etcétera, sus puntos de vida, como decía, la armadura que tienen contra cada ataque, este valor con flechas es lo que van a mover, se van a mover siempre al personaje más cercano. Importante, muy, muy, muy importante. Si tienen que desempatar, es decir, tengo a dos personajes a la misma distancia, siempre van a ir hacia el personaje jugador inicial o al más próximo en la cadena del jugador inicial. O sea, por tanto, es muy importante tener esto en cuenta no solo para nuestras estrategias. Y recordemos, ellos ignoran el terreno difícil, los espacios en diagonal son colindantes, en fin. Llegan mucho, puedes ver una miniatura en el otro lado del tablero y cuando te pones a contar dices, joder, es que llega. Y cuidado, si llegan al alcance en el que pueden atacar, atacan. O sea, no mueven y necesitan, atacan. Un poquito de rollo zombicide. Va a decir el siguiente, el número de dados que tira y qué tipo de ataque. En este caso, 2 dados, jugando a puños. El alcance tiene que llegar a nuestra casilla. Para poder atacarnos. Y luego los efectos especiales. Importante, vamos a empezar moviendo secuaces y terminamos con los jefes. Los movemos en el orden que queramos, pero cuidado, primero ejecutamos el movimiento. Pues, por ejemplo, 1 y 2. 1 y 2 de cada personaje. Y al terminar de realizar su movimiento y antes de mover la siguiente miniatura, y recordemos que muchas cartas nos permiten, pues, hacer cosas antes o durante el movimiento de ellos, pues cuando hemos terminado de mover tiramos el fatídico dado verde. Tiene 3 resultados. El que menos ocurre, una probabilidad entre 6, es el espacio en blanco, que no ocurre nada, termina su movimiento y ya está. El bichejo, que es 3 en 6, le da una casilla adicional de movimiento. Cuando estemos realizando nuestras estrategias, siempre vamos a tener que contar que el área mortal de un monstruo es su movimiento más un movimiento más, porque es muy frecuente que muevan ese adicional. Y el otro resultado, con una probabilidad de 2 a 5, de 2 entre 6, perdón, es el cáliz. El cáliz es un efecto particular para cada monstruo, y que en este caso, para este le supone también mover. En otros casos podría suponer, pues no mueve, pero su alcance aumenta a 1 y entonces pues nos dispara. Por tanto, los monstruos son previsibles y a la vez imprevisibles, y eso mola mucho, aunque a nosotros nos hace polvo. Adicionalmente, cada monstruo va a tener una habilidad particular. Pues oye, que si le matas a tiros en tu propia casilla te salpica con ácido o la cosa que sea, bueno, pues para darles esa particularidad a cada monstruo, lo cual también nos gusta. Decir, perdón, que me lo estaba pasando, que antes de empezar a mover monstruos vamos a hacer avanzar este track. Cada vez que este track llegue a uno de estos marcadores, vamos a robar carta de la baraja específica de suceso que hay para cada una de las 3 familias de monstruos. Y iremos completando estas casillas. Estas cartas pues son las cartas para ir endureciendo el juego a medida que pasa el tiempo. Sí, es una carrera contra reloj, eso nos mola mucho y nos pone también las cosas mucho más difíciles. Y son cartas bastante puñeteras, aumentar la resistencia, aumentar la velocidad, en fin, los hace mucho más duros. Y como digo, ya de por sí, hasta los esbirros son muy duros. Los esbirros son durísimos, son peligrosos, pero es que los Elite no tienen tantísima más pegada que los esbirros, pero son muy, muy duros. Para tumbar a uno de estos, hay que arrearles bien. O sea, igual con 3 éxitos tumbamos un esbirro, igual un Elite hay que sacar 8 éxitos. O sea, hay que tirar muchos dados, hacer combos importantes para acabar con ellos. No es ninguna broma, esto es un juego difícil, realmente difícil. Cuando ya hemos hecho esto y hemos movido a todos los monstruos que quedaban vivos en el tablero, y oye, cuidado que vía reacciones igual somos capaces de matar a algunos de los que se nos echan encima, pues viene el momento pues, de que más fatídico del turno. Cogemos todos los monstruos que hemos apartado, a todas las bajas que hemos apartado, y por cada uno de ellos
tiramos el dado de 12, que es el dado de spawn. Al comienzo de la partida, se me olvidaba decirles que desplegábamos todos los monstruos implicados, que suelen ser unos 8, tirando aleatoriamente un dado de 12 por cada uno de ellos y colocándolo pues en el cáliz correspondiente. Los cálices van numerados, los colocamos como nos da la gana. Mi recomendación, pues irlos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, un poquito ordenado para que sea más fácil su colocación. A fin de cuentas es aleatorio. Pero cuidado, es que al final de cada turno, todos los que hemos matado a lo largo del turno vuelven a aparecer. Sí, aquí no hay bonus por matar monstruos. Lo único que conseguimos es un respiro momentáneo para evitar que nos zumben mientras tratamos de conseguir la misión. Todo lo que matemos en un turno va a aparecer en el siguiente, salvo cosas específicas de eventos. Y eso es Fireteam Zero. Oleada tras oleada de monstruos. Tendremos que ir abriéndonos camino en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, un auténtico infierno en vida. Vale mucho la pena. Si después de la descripción que os he dado os atrae, es un juego muy divertido, muy intenso y muy difícil, muy difícil. Hay que darlo todo y cooperar mucho. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.